Dios les bendiga, muy buenos días. Estamos bendecidos esta mañana. Dios nos regala vida, nos regala salud y nos da la oportunidad de poder adorarle en esta mañana. Debe de haber gozo, debe de haber alegría en nuestros corazones. El hecho de poder hacerlo, de poder apartar este tiempo para darle gracias es de gran significado en nuestras vidas. Si siempre empezásemos nuestro día con un agradecimiento para el Señor, estaríamos más que bendecidos. Así es que mi deseo en esta mañana es que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la transmisión de adoración a Dios. Vamos a tener un mensaje de la palabra de Dios y me alegra que usted haya dispuesto este tiempo para hacerlo. Ojalá y que esté usted y los suyos, sus seres queridos, ahí al lado suyo, para que juntos participemos de esta hermosa palabra. En esta mañana vamos a estar considerando un pasaje en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, y este mensaje se basa en los versículos del 12 al 19. El título que le puse al mensaje en esta mañana son los cristianos en medio del sufrimiento. Y bueno, Dios quiere hablar a nuestras vidas, quiere hablar a nuestros corazones, y le doy gracias porque en esta mañana tengo el privilegio de ser el portador de su bendita palabra. Quiero enviar un saludo a mi buen hermano César. Él está en Acapulco, Guerrero, y el día de ayer tuve una conversación telefónica con él y bueno, tocó mi corazón. Por eso le estoy enviando un saludo, y que la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo esté en su corazón. Que Dios bendiga su familia y que ese dolor que tiene en su corazón en este momento sea fortalecido por el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Me estaré comunicando con usted, mi hermano, si puede estar en este momento conectándose con nosotros. Que Dios lo bendiga. El día de ayer estuvimos un grupo de pastores orando por nuestro hermano, el pastor Neftalí Gómez, y por su familia, por su esposa Julia. Seguimos orando. Hermanita Julia, que Dios la bendiga, que Dios la fortalezca, y seguimos confiando en el Señor, seguimos esperando ese milagro. Precisamente el tema que vamos a tratar en esta mañana se refiere al sufrimiento, los cristianos en medio del sufrimiento. Y creo que en estos momentos, alrededor nuestro, en todos los sitios, no nada más de este país, no nada más de México, sino del mundo completo, hay gran dolor, hay sufrimiento, hay duelo. Y espero que sea de gran bendición. Le damos la bienvenida a nuestras hermanas que han llegado nuevamente a Las Vegas, hermana Blasita, hermana Clemen, hermana Kimberly. Que Dios les bendiga a cada uno, y nos da gusto tenerlas ya de nuevo por acá, y le damos gracias a Dios.
que las ha traído con bien. Nos gozamos. Vamos a tener una lectura bíblica en esta mañana. Les invito a todos ustedes a que tomen sus Biblias. Recuerden que cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, y eso es lo que nos disponemos en esta mañana, es bueno tener las Sagradas Escrituras a la mano, las Sagradas Escrituras ahí dispuestas, y ábranlas por favor en la carta del apóstol Pedro, en su primera carta, ahí en el capítulo 4, y si le es posible, póngase de pie y vamos a darle lectura de los versículos 12 al 19. Lo vamos a hacer alternadamente. Si usted ya tiene la escritura, nos sigue, y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a empezar con el versículo 12 y ustedes continúan en el 13 y nos unimos juntos en el 19. Dice la bendita palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Todos juntos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Les invito a que así como estamos, si usted se puso de pie, permanezca de pie y vamos en oración, vamos a hablar con Dios. Incline por favor su rostro en reverencia. Qué gran privilegio tenemos los seres humanos de poder comunicarnos con nuestro Hacedor. Oremos. Amado y bendito Padre Celestial, muchas gracias le damos en este momento por esta gran oportunidad, Señor, que sin importar las distancias, Señor, podemos unirnos con un mismo propósito. Y ese propósito, Señor, es adorarle con todo nuestro corazón. Muchas gracias, mi buen Dios, por su bendita palabra, porque sigue hablando, Señor, a nuestros corazones. Sigue dirigiendo nuestras vidas. Permita, mi buen Dios, que sea su Espíritu Santo redarguyendo en cada uno de nosotros para hacer su voluntad. Y que en esta mañana, Señor, en este momento, sea Él obrando en cada corazón. Permita usted que aquellos, Señor, que apenas se están conectando puedan también disfrutar de este tiempo grato, agradable, Señor, de estar en comunión con usted. Y que sea, Señor, también su Espíritu Santo el que nos enseñe, el que aclare, Señor, el que despeje nuestras mentes y prepare nuestro corazón para recibir, Señor, ese consejo divino, ese consejo que viene de usted. Ayúdenos, Señor. Permita también, mi buen Dios, que este mensaje sea compartido, mi Señor, para que pueda llegar a más y más personas en diferentes lugares del mundo, Padre.
Muchas gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendita es la palabra de Dios y vamos a dar inicio en este momento. Y yo sé, mis amigos, hermanos, que ya me están escuchando, que ya me están viendo, que abordar el tema del sufrimiento originado por dolor, originado por abandono, originado por traición, no es muy popular, no es grato. Para mí sería más agradable hablar sobre la salvación, sobre el perdón, sobre la vida eterna. Pero lamentablemente el sufrimiento es una parte real de la vida y lo tenemos que afrontar. Cuando hacemos una visita a un hospital, cuando estamos en una sala de emergencia o estamos en un hospital con atención para enfermedades terminales o con cuidados intensivos, nos dice que el sufrimiento es real. Como también las sirenas de las ambulancias en su constante ir y venir nos dicen que el sufrimiento es real. Y no solo trae la angustia física, sino también angustia moral y mental. Recordemos que también los cristianos sufrimos pruebas. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ir al mensaje de esta mañana y quiero que por favor tengan sus Biblias dispuestas porque vamos a estar avanzando ahí en esa porción, en ese pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Y voy a iniciar el primer punto de este mensaje es este. No es extraño que los cristianos tengan pruebas. Y es una declaración que estoy haciendo. No es extraño que los cristianos tengan pruebas. Y quiero que por favor vayan ahí al primer versículo de la lectura que tuvimos. O sea, es el versículo 12 del capítulo 4 de la carta primera de Pedro. Y dice la bendita palabra de Dios en ese versículo. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y es que la realidad de la vida, la realidad de la situación de cada ser humano, incluyendo a los cristianos, es que en cualquier momento puede sobrevenir la prueba. Y para algunos, la salvación quiere decir que ya no habrá más pruebas. Y no los culpo, porque fueron enseñados así. Desgraciadamente, erróneamente, hay muchos que enseñan que al momento de invitar a nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, todo va a ser color de rosa. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte para que no nos tome por sorpresa todo esto, porque tenemos que estar claros en que el camino al cielo no es fácil. Ahí en Juan 16:33 son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los cristianos tenemos pruebas porque vivimos en un mundo lleno de pecado.
Y somos parte de una raza caída. Somos también parte de un mundo de guerras y rumores de guerra. Estamos habitando en un mundo afectado por desastres naturales. Y podemos hablar de volcanes activos, de tornados, de huracanes, de incendios, de terremotos, de tsunamis. Y podríamos seguir con la lista de todo esto que nos aqueja como parte de los que habitamos en este mundo. Es un mundo donde el pecado avanza desenfrenadamente y la codicia engendra violencia. Los cristianos tenemos pruebas por el poder de Satanás. Por esto, el apóstol Pablo nos recomienda, ahí en Efesios 6:11, el apóstol Pablo escribe, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al leer esto nos podemos dar cuenta que tenemos un adversario. Y la misma palabra nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Miren, cuando leemos nosotros en el libro de Job, y en los primeros capítulos, podemos ver la obra real de Satanás. ¿Cuál es el propósito en la vida del ser humano? Y nos vamos a dar cuenta que él nada más viene para engañar, viene para robar, viene para destruir y viene para matar. Esa es la real función de nuestro enemigo, de Satanás, de sus demonios. Y no nos debe sorprender cuando nos ataque. Pero no olvidemos que el que está en nosotros, el que está en usted, si usted ha invitado a nuestro Señor Jesucristo a su corazón, tiene todo el poder y en su nombre lo puede reprender. El que tiene todo el poder es nuestro Señor Jesucristo, no nos equivoquemos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos reprender al enemigo. Así es que estamos seguros de que tenemos su protección, de que tenemos su cuidado. Los cristianos tienen pruebas porque chocamos con este mundo. Por esta razón Jesús fue despreciado y rechazado. Miren, cuando leemos las Escrituras, y los voy a invitar a que vayamos ahí a Juan 15. En Juan 15, en los versículos 18 y 19, si pueden mirar ahí, si no escuchen, dice la bendita palabra, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo está hablando, está diciendo estas palabras. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y podemos ver que su vida estaba en oposición al camino del mundo. Es como si vamos caminando en sentido contrario ante una multitud. No es fácil. Tenemos que empujar fuerte y seguir adelante contra toda oposición. Por consiguiente, a través de los siglos, los cristianos han sufrido rechazo, oposición, persecución,
maltrato, cárcel y muerte. Las ejecuciones no son solo del tiempo de la iglesia primitiva, es actual. Tenemos muchos hermanos nuestros padeciendo en este mismo momento, tal vez muchos siendo ejecutados por proclamar a Jesucristo. Debemos de sentirnos afortunados por esta libertad que tenemos de poder expresarnos, y por eso es nuestro propósito de llegar a los más lugares que podamos. Y agradezco a Dios por la oportunidad de hacerlo por este medio. Pero podemos multiplicar este esfuerzo. Si cada uno de ustedes que me están escuchando y que han tomado el tiempo en esta mañana, reenvían el mensaje a otros más, ustedes no saben si a alguien le está haciendo falta esta palabra. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es dejar que fluya, dejar que vaya, dejar que llegue, y el Espíritu Santo se encarga de hacer el resto. Voy a ir al segundo punto del mensaje con esta declaración. Pero las pruebas de los cristianos son diferentes. Y mire, vamos a ir allá. Primera de Pedro, seguimos en nuestro mismo pasaje. Primera de Pedro 4. Y ahora en los versículos 13 y 14. Pongan su vista sobre esa porción. Y ahí dice, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El cristiano no sufre solo. Siempre consideremos esto, el cristiano no sufre solo, porque otros cristianos se solidarizan con él en su sufrimiento. Yo creo que todos los cristianos hemos podido experimentar el consuelo de saber que tenemos hermanos nuestros a veces que ni siquiera conocemos, que constantemente están intercediendo por nosotros, que están prestos cuando hay una necesidad, cuando el dolor llega a un hermano, y luego solidariamente participan de la manera que pueden ayudar. Los cristianos tienen el día de gloria por delante. Esa es nuestra fe. Nosotros sabemos que en esta vida estamos temporalmente, que vamos de paso, que lo que nos espera es mejor, es mucho mejor. La gloria de Dios en la que nosotros estamos formando parte y vamos a gozar en la presencia de Dios al lado de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo declara en Romanos 8:18, escuche, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la alegría venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa es nuestra fe. Nosotros sabemos que vienen tiempos mejores, que lo que sigue adelante es gloriosamente, es infinitamente mejor que lo que podamos gozar aquí. Así es que si podemos tener aquí una buena vida, podemos estar gozosos, aunque nuestro gozo radica
en poder alcanzar a otros para nuestro Señor Jesucristo, de todas maneras el gozo en la presencia de Dios va a ser mucho mayor. El cristiano puede hallar gozo incluso en el peligro. Y esto a veces les puede sonar como masoquismo. ¿Cómo vamos a estar gozando del sufrimiento o en el sufrimiento? Pero miren, cuando vamos a las Escrituras tenemos ejemplos palpables de esto. Cuando vamos allí a Hechos 16:25, ahí dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Tal vez este versículo aislado no diga nada para usted. Pero cuando vamos un poquito antes, podemos ver que ellos están en una prisión, están en un calabozo. Pero antes de llegar ahí, fueron azotados y con vara. Sus espaldas están lastimadas, están heridas. Y la hora que es, como a la medianoche, para estar cantando, como que no se puede concebir que suceda. Pero ellos están orando y cantaban himnos a Dios. Y dice que los presos los oían. Y es que cuando realmente Cristo habita en nuestros corazones, las condiciones en el momento, las situaciones por las que estemos pasando, no van a determinar nuestro estado de ánimo, porque el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón va a superar cualquier dolor, cualquier duelo, y podemos gozarnos aún en esas situaciones. El cristiano puede hallar gozo incluso en el oprobio. El oprobio, o sea, la deshonra, las vergüenzas públicas. También aquí el caso de Pablo y Silas, fueron avergonzados, fueron públicamente azotados, pero eso no iba a impedir el gozo. Dice Mateo 5:11, aquí el Evangelio de Mateo, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más aquí está advirtiendo lo que puede pasar. Así es que llama bienaventurados, o sea, doblemente felices sois cuando por mi causa os vituperen, cuando nos censuren, cuando nos desaprueben con mucha dureza. Vamos a poder sentirnos de todas maneras gozosos cuando la causa de aquello que viene contra nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Incluso en la hora más oscura, Cristo está obrando en el cristiano. Así es que podemos sentir el respaldo, podemos sentir el apoyo, ese apoyo que no nos va a abandonar en ningún momento, que no nos va a dar la espalda, nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y voy a ir al último punto del mensaje con otra declaración más. Algunos cristianos se acarrean sufrimiento sobre sí mismos. Y es triste, pero es que los hay. Voy a 1 de Pedro 4, del 15 al 19. Seguimos, es el mismo pasaje que leímos al principio. Pero ahora vamos a estar ahí de los versículos 15 al 19. Y voy a iniciar con esta nueva declaración: que ninguno de ustedes sufra como homicida. Cuando leemos el versículo 15 del capítulo 14, y si quieren ir conmigo ahí, pongan su mirada, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es la recomendación que está haciendo el apóstol Pedro a la iglesia, a los cristianos. El apóstol Pedro escribe
dirigiéndose principalmente hacia el pueblo judío que se ha convertido al cristianismo. Y sus palabras son que ninguno padezca como homicida, como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero miren, ya antes nuestro Señor Jesucristo había dicho esto, en 1 de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No solamente el quitar la vida físicamente es homicidio, sino también el detestar, el aborrecer, el no querer, también lo es. Pero si seguimos ahí mismo en el versículo 15 del capítulo 14, del capítulo 4 de Juan, de Pedro, perdón, dice, homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Habla de entremetido y se refiere a uno que asesina la reputación de las personas. Aquellos que hablan mal para desprestigiar a otro. Y saben, algunos piensan que se les desdeña por su testimonio cuando es solo por maldad. En este mundo no hay uno solo que no haya cometido un error. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, todos tenemos culpas, todos tenemos algo que delante de Dios no es bueno. Pero aquellos que han reconocido que han ofendido a Dios y le han pedido perdón, la promesa de Él es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y podemos saber por fe que estamos limpios delante de Dios. No por nuestro mérito, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Pero algunos que se llaman cristianos, que saben, que conocen la historia de aquel otro, empiezan a hablar del error de aquel, pero no es por testimonio, no es para utilizarlo de ejemplo, sino es por maldad. El Señor conoce los corazones y cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de sus acciones delante de Dios. No invite el sufrimiento mediante la hipocresía. Algunos cristianos se dedican a prácticas y a hábitos que causan sufrimiento. Y saben que a veces nosotros decimos cristianos entre comillas, pero el Señor es el que conoce los corazones. Y algunas veces los cristianos sufren debido a su descarrío y sufren el castigo que conlleva ese descarrío, esa desobediencia, esa caída. Cuando nosotros leemos ahí en Hebreos 12, en los versículos 6 y 7, y mire lo que dice. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Más bien, al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. En el 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
cuando nos equivocamos, cuando conociendo la palabra de Dios, a veces siendo portador de la palabra de Dios, blasfemamos el nombre de Dios con nuestros actos, el Señor, en su amor, nos va a disciplinar. Y en esa disciplina nos va a dar la oportunidad de corrección, de arrepentimiento, de enderezarnos. Y voy a concluir con esto. Es una pregunta para cada uno de ustedes que me están escuchando. ¿Está dispuesto a sufrir como cristiano? ¿A padecer como cristiano? Tal vez a ser perseguido. Es de diferentes formas en los países libres con libertades. De todas maneras se tiene cierta persecución por el solo hecho de llamarse usted cristiano. Va a ser señalado, va a ser hostigado, pero ¿estamos dispuestos a soportar, a aguantar todo esto? Porque ese sufrimiento es ahora, pero la gloria es más adelante. Sabemos lo que nos espera. Y si nosotros declaramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él va a declarar nuestro nombre delante de Dios cuando llegue el momento. Así es que hagamos todo lo necesario, todo lo que está de nuestra parte. Haga los cambios necesarios en su vida para evitar acarrearse sufrimientos. El llamado siempre sigue siendo el mismo. El hecho de que hoy usted esté expuesto a la palabra de Dios tiene un propósito. Para aquellos que son conocedores de la palabra, es que se afiancen. Pero aquellos que por primera vez la están escuchando, el Señor está hablando a sus corazones y el Espíritu Santo está redarguyendo ahí para hacernos reaccionar y darnos cuenta que cada uno de nosotros necesitamos un Salvador, porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, de manera que es necesario que Jesucristo tenga acceso a nuestra vida, a nuestro corazón, que podamos abrir esa puerta que no puede ser abierta por fuera. Tenemos que abrirla nosotros voluntariamente, invitar a Jesucristo a que venga a nuestra vida. Él lo quiere hacer. ¿Usted le quiere invitar? Hoy es el día de salvación y le invito a que en esta mañana tome esa decisión, esta decisión que puede cambiar el rumbo de su vida, que puede ser determinante en el futuro, en la eternidad. Esa eternidad que puede ser con Dios o sin Él. No hay puntos intermedios. O es con Él o es sin Él. Que Dios sobre en el corazón de cada uno para que nuestra decisión sea con Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana y les invito a que hagamos una oración. Una oración. Así es que ¿quiere usted ponerse de pie para ir en oración delante de Dios? ¿Quiere arrodillarse según usted lo sienta en su corazón? Pero estemos en una postura reverente. Cristo le ama. Él quiere lo mejor para usted. Oremos. Amado y bendito Padre, le agradecemos, Señor, en este momento por su bondad, por su misericordia, Señor, por ese cuidado hermoso, Señor, que usted tiene de nosotros, de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún en los pequeños detalles, Señor, usted nos favorece.
Le agradezco, Señor, por su bendita palabra, por la oportunidad, Señor, de poder proclamarla. Gracias, Padre, porque puede llegar, Señor, a la vida de otros. Yo no sé, Señor, a cuántos está llegando, a cuántos ha llegado en este momento y a cuántos va a llegar mientras se sigue retransmitiendo. Pero usted sí sabe, mi Señor. Y yo le pido, Señor, una bendición especial para aquellos que necesitan, Señor, de que usted se manifieste, para que en su sufrimiento, Señor, usted sea el aliciente, usted sea el que lleva paz, el que lleva tranquilidad, Señor, a esas vidas, a esos corazones, y lleva ese fortalecimiento, Señor, para poder resistir el día malo, Padre. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias. Gracias, Señor, por su perdón. Si hay entre los que han estado escuchando, Señor, alguno que quiere invitarle, Padre, recuerdo yo, Señor, que estamos sin palabras delante de usted, sin saber cómo hacerlo. Por eso, Señor, en este momento, a aquellos que quieren invitarle, Señor, les pido que repitan esta oración y díganle a Dios así: reconozco que te he ofendido, buen Dios. Pero en este momento, Señor, me doy cuenta que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha sido también por mí. Que esa sangre derramada también es para la limpieza de mis pecados. Y le suplico, Señor, que perdone mis culpas, que limpie mi corazón y que por favor, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida. Señor, que cuando usted venga por su pueblo, por su iglesia, yo también pueda levantarme e ir a su lado. Gracias. Gracias por escuchar mi oración. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios bendiga a cada uno. Bendiciones para todos. Y los esperamos nuevamente el próximo domingo a la misma hora. Que Dios bendiga cada hogar, cada familia, cada vida. Bendiciones.